El hombre ha hecho uso de la navegación tanto para su transporte como el de sus mercancías desde la prehistoria. Si bien las embarcaciones han ido evolucionando a través de los tiempos, los principios básicos de la navegación permanecen inalterables. ¿Por qué flotan los cuerpos? Vamos a experimentarlo en este tanque lleno de agua hasta el nivel de la abertura de desagüe. El agua que sobresalga caerá en este recipiente que se haya colocado en la balanza. En el otro platillo se sitúa otro envase del mismo peso. ¿Qué ocurrirá cuando coloquemos esta maqueta de barco o bote en el agua? En primer lugar, pesaremos el barco. Su peso es de 1 libra. Ahora, al agua. El barco ocupa cierto espacio y desplaza parte del agua del tanque. El volumen de agua desplazada es igual al volumen de la parte del barco que se halla sumergida. Ahora pesamos el agua que se ha vertido desalojada por el barco. Como vemos, su peso es también de 1 libra, el mismo que el del barco que la ha desplazado. El barco ha desalojado un volumen de agua a razón de su propio peso. ¿Un cuerpo más pesado desalojaría más volumen de agua? Llenamos de nuevo el tanque a ras de nivel y añadiremos peso a esta embarcación. Ahora se desaloja más agua que antes. Pronto deja de verterse agua. El peso del barco y de la carga adicional es igual al del volumen de agua desalojada. La flotabilidad es el resultado del equilibrio entre dos fuerzas. Una es la gravedad, que atrae con una fuerza, representada por el peso del barco, y la otra, el agua que presiona hacia arriba, con una fuerza igual al peso del agua desalojada por el barco. Si quitamos súbitamente el barco, la depresión que mostramos en este esquema desaparecerá automáticamente a causa de la presión que ejerce el agua. El agua ocupa el vacío existente. La presión está en relación directa a la cantidad de agua desplazada por un cuerpo. He aquí dos objetos con idéntico peso. Un cubo de metal a la izquierda y una embarcación metálica. La diferente presión que respectivamente ocasionan explican la causa de que el uno flote y el otro no. Coloquemos el cubo metálico en el agua. A medida que se va sumergiendo, la presión del agua va aumentando, dado que va aumentando el volumen de agua desalojada. Cuando el cubo se ha sumergido totalmente, ha desalojado todo el volumen de agua posible, o sea, un volumen de agua igual a su propio volumen. Recordad que el peso del agua desalojada es igual al empuje ejercido contra el cubo, pero en este caso, el cubo pesa más que el agua. Un cuerpo cuyo peso es superior al volumen de agua que desplaza, se hunde. La fuerza de la gravedad que atrae al cubo hacia abajo es mayor que la presión que el agua ejerce hacia arriba, fuerza representada por el peso del agua desalojada. Por ello, el cubo se ha ido al fondo. Este barco pesa igual que el cubo. Cuanto más profundiza, más agua desaloja, aumentando por consiguiente la fuerza de empuje. Cuando el peso del volumen de agua desalojada por el barco es igual o superior al peso del propio barco, este no se hunde. La presión de empuje y la fuerza de gravedad son equivalentes.
Todo cuerpo que desaloje un volumen de agua igual o superior a su propio peso, flotará sea cual sea este peso. Un cuerpo se hunde si su peso es superior al volumen de agua que desaloja. Estas teorías ya fueron expuestas 300 años antes de Jesucristo por el gran matemático griego Arquímedes, quien estudió las presiones ejercidas por el agua sobre los cuerpos sumergidos y estableciendo su famoso principio. Un cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo a arriba igual al peso del fluido que desaloja. La facultad de los submarinos para navegar por la superficie o sumergirse se basa en este principio de Arquímedes. Cuando flota, su peso es igual o inferior al agua que desplaza. Para sumergirse, tiene que aumentar su peso. Para conseguirlo, se hace entrar agua en las llamadas cámaras de inmersión. Cuando estas cámaras de lastre están llenas, el submarino pesa más que el agua que desaloja y se sumerge. Para salir nuevamente a la superficie, se expulsa el agua de las cámaras de inmersión, impulsándola mediante aire comprimido. El submarino regresa a la superficie cuando su peso se hace nuevamente menor al del agua que desplaza. Esto explica la razón por la que un barco de acero de gran tamaño y peso pueda flotar, y en cambio un diminuto objeto sólido se vaya al fondo. Sin embargo, para que una embarcación pueda ser útil, debe flotar verticalmente, y cuando se ladea debe poseer la facultad de recuperar la verticalidad, es decir, debe tener estabilidad. Hay naves muy estables mientras otras vuelcan con gran facilidad. Veamos la razón. Cuando un objeto flota, su peso equivale a la presión de empuje, pero no olvidemos que este peso se concentra sobre un punto llamado centro de gravedad. La presión de empuje se concentra en otro punto llamado centro de empuje. En realidad, este punto es el centro de gravedad del agua desalojada por la nave. Una embarcación permanece vertical siempre que estos dos centros se hallen en la misma vertical, presentada por la línea central de la nave. Cuando una embarcación se ladea, su centro de gravedad permanece en el mismo sitio, pero el centro de empuje va desplazándose a medida que el barco va aumentando su inclinación. En este ejemplo, el centro de empuje se ha desviado hacia la derecha, el lado por el que se inclina la canoa. Ahora, la vertical que parte de este punto coincidirá con la línea central del barco por encima del centro de gravedad. En este caso, las fuerzas de gravedad y empuje actuarán conjuntamente para atraer a la embarcación a la verticalidad. Si la inclinación se acentúa tan acusadamente que la vertical del centro de empuje interseccione la línea central de la nave por debajo del centro de gravedad, las fuerzas de gravedad y empuje actuarán para que el barco vuelque. Este modelo de canoa se ladea fácilmente cuando se carga peso a sus lados, pero permanece estable cuando el peso se aplica al centro. A causa de su forma, se balancea con gran facilidad. En cambio, el fondo de una barca de remos es más ancho y más plano que el de la canoa. Cuando se cargan sus lados, no se balancea tanto como aquella. El fondo de las barcazas es totalmente plano. Se centre o no la carga, se inclina muy poco, debido a su gran estabilidad. Con estos ejemplos, hemos visto que la forma del fondo o casco de la nave es factor básico para su estabilidad. Esta puede ser aumentada situando el centro de gravedad más abajo, lo que se consigue lastrando el fondo de la embarcación. Además de estabilidad, las embarcaciones deben poseer la facultad de poder andar o navegar. El impulso más elemental es, desde luego, el remo. El hombre transmite la fuerza de sus músculos por medio del remo o bien de una pala. Cuando el extremo del remo empuja contra el agua, la embarcación avanza. Este movimiento de propulsión puede ser también ejercitado por una pértiga, cuyo extremo inferior se apoya contra el fondo de una corriente, naturalmente poco profunda. Las embarcaciones de vela se mueven por el empuje del viento. Algunos vapores fluviales se impulsan por la fuerza de sus ruedas de palas
en la que juega la transmisión de la fuerza del vapor que hace girar la rueda y a las palas que impulsan el agua. Sin embargo, el medio de propulsión más efectivo es la hélice, cuyo nombre se deriva de la forma helicoidal de sus palas. De la misma manera que un tornillo, un helicoide se abre camino penetrando en la madera. La hélice ejerce también su presión hendiendo el agua, pero en lugar de avanzar, como el tornillo, sus palas impulsan a la embarcación. En las grandes naves se utilizan varios juegos de hélices. La fuerza que las acciona procede generalmente de motores diésel de gran potencia. Actualmente, los gigantes del mar disponen de turbinas de vapor o bien generadores eléctricos alimentados por energía atómica. Este es el submarino atómico Nautilus, un ejemplo de nave impulsada por la energía atómica. La energía atómica sustituye a la energía química como fuente de calor para generar vapor. Hemos estudiado hoy los principios básicos de la navegación: flotabilidad, estabilidad y propulsión. A través de la historia del mundo, el hombre se ha beneficiado de su creciente conocimiento de estos tres principios.